Nos metemos en apuntes donde invitamos a alguien a reflexionar con nosotros de forma tranquila en estos cambios, ¿no?, que se imponen post-pandemia, en estos debates que como sociedad tenemos que darnos. Y hoy nos visita Federico Pita, quien trabaja en el INADI y es director del reconocimiento histórico de la comunidad afroamericana en la Argentina. La comunidad afroargentina. Afroargentina, ya Sí. directamente se le dice. Sí. No sería afroamericana en Argentina, pues soy argentino. No es que Claro. vivo en Argentina, sino que nací y mi familia está desde la guerra de independencia, como la mayoría de los afroargentinos, ¿no? Claro. Federico, gracias. Muchas No, a gracias ustedes por por la venir con invitación. nosotros. Nos gusta pensarnos a los argentinos como personas que no son racistas, pero creo que eso es muy diferente, ¿no?, de la realidad. Claro, es un buen deseo, entiendo yo. Y también sé de dónde parte, tiene que ver con la constitución misma de lo que somos como sociedad, como nación, como proyecto de nación, ¿no? Si vos vas a nuestra Constitución Nacional, en el artículo 25 dice que el Estado federal fomentará la inmigración europea, Sí. ¿no? Y eso en términos El día de hoy. legales... Sí, está Dice vigente, eso. de nuestra Constitución Claro. Nacional. Dice que los inmigrantes, los mejores son los europeos y el resto tienen un enorme manto de duda, ¿no? Eso es lo que nos permite entender no el conflicto que hay en torno a las migraciones, sino que si los inmigrantes no son blancos, ¿no? Entonces, claro, teniendo ese paradigma de racismo institucional, como se le dice, claro, es lógico que eso se traduzca en una lógica de culpa colectiva, ¿no? Y esa idea de andar explicando, ¿no? O de imaginando que es posible un país sin racismo, ¿no? Como si hubiese un país en el mundo que este fenómeno no existiese. Bueno, lo vemos hoy con los migrantes de la guerra en Ucrania, ¿no?, que son bienvenidos en toda Europa con los brazos abiertos, comida, Totalmente. colchones, medicamentos, Ujú. cuando quizás No, y acá los también. migrantes que no son blancos de ojos celestes no los Claro, reciben así. yo hace unos días vi una Sí. señal de noticias que hacía un vivo en donde se recibía a la primera persona refugiada de la guerra de Ucrania. Digo, bienvenida sea. Argentina tiene una enorme tradición de ser, y de hecho en términos legislativos es un estado de vanguardia en relación al tratamiento de las migraciones. Sí. Pero claro, insisto, hay una segmentación racial en torno a cuál es bienvenida y cuál no, que tiene su correlato obviamente en lo político, en lo mediático, bueno, en lo mediático político, ¿no?, que es lo que se celebra y que es lo que se condena. Ahora, vos mencionabas recién los términos históricos, ¿no?, estas grandes olas migratorias. Está muy calado en la sociedad el hecho de que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no?, Sí, como claro. dijo el presidente de la Nación. Sí. Y además de los barcos europeos, directamente se niega toda la población, primero autóctona, ¿no?, originaria del territorio, pero también las migraciones que no venían de Europa. Ese caso fue interesante, no es como lo dijo el presidente, es el estribillo de una canción de Lito Nevia que hasta que el presidente algo no cometió que ese furcio, piensa la a todo el mundo sociedad. le parecía lo más normal del mundo. Descendemos claro. de Europa, los argentinos. Exactamente. Es algo que está puesto en los libros de historia. Es el gran mito fundante de la Argentina, de que Argentina era un país vacío y que es el país más blanco de América Latina, que es el mito fundante, ¿no? Basta caminar con los ojos abiertos para darse cuenta que no somos Noruega. Eso no hace falta ser un experto en la teoría crítica de la raza para saber que eso no es cierto. Pero bueno, indudablemente ese paradigma de construcción, ese relato histórico racista nos ha tenido enormes consecuencias. Fundamentalmente mirar más para un lado que para otro y vivir, insisto, un fenómeno prácticamente de esquizofrenia colectiva, de no tener identidad, porque justamente el conflicto, en el caso de la comunidad afroargentina, vivimos el estigma de ser una comunidad que para el común de la gente no existimos, ¿no? O sea, ni siquiera estamos invisibilizados, sino se niega nuestra propia existencia. Pero... Y esa es, bueno, una consecuencia devastadora de este relato. Pero insisto, el conflicto o el resultado es negativo para el conjunto la pregunta que está de fondo es quiénes somos los argentinos y las argentinas, ¿no? Sabemos que muchas veces el racismo se expresa en estas mini acciones, ¿no? Estos micro racismos que alguien podría decir, bueno, pero es un chiste, bueno, pero no es grave, pero que en conjunto terminan conformando una discriminación sistemática. ¿Cuáles son las discriminaciones que enfrenta hoy de manera más palpable la sociedad afroargentina? No, claro, yo no soy muy amigo de la idea de... No creo ni en los microracismos ni en el micromachismo, ¿no? Porque como el sistema es patriarcal, o sea, y en definitiva termina con la muerte de las mujeres, claro, el racismo es igual, termina con la muerte de los negros. Yo pienso, y los negros en el sentido más amplio de la palabra, porque yo a veces hablo de afroargentinos y uno piensa que habla de una minoría, pero insisto, en términos, no sé, un intelectual indígena peruano, Aníbal Quijano, planteaba la idea de la matriz colonial del poder y el rol que jugaba esta idea de racializar en términos
políticos a las sociedades, ¿no? Y la colonia somos herederos de esa lógica, ¿no? Donde reducía la diversidad étnico-cultural del África en lo negro, la diversidad étnico-cultural de lo que hoy son las Américas y el Caribe en la idea de lo indio, y la diversidad étnico-cultural de Europa en lo blanco. Y lo jerarquizaba, ¿no? Entonces, digo, lo negro iba a ser esclavizado, lo indio servidumbre y lo blanco de pequeño propietario a grande latifundista. Y eso prácticamente está intacto. El problema es que en la Argentina, tanto en América Latina y en Argentina en particular, impacta no en la idea de minorías, sino de mayorías. La mayoría en Argentina respondemos fenotípicamente o identitariamente esa idea de lo negro y de lo indígena. Y sin embargo, somos tratados en un caso... ¿Estás autorreconocimiento? Perdón, te paro ahí, porque estoy segura que, como vos decís, sí, si haces un análisis genotípico, todos tenemos error. Claro. Ahora, ¿la gente se autorreconoce de esa manera? Y claro, es estructural. Es como hasta hace muy poquito, si vos le preguntabas a las mujeres si reconocían que habían sido víctimas de abuso, tranquilamente podrían decir un número enorme que nunca lo habían sufrido. Entonces, ahí podríamos haber decretado el fin del patriarcado, ¿no? Entonces, en verdad, uno lo que tiene que analizar son las condiciones estructurales y materiales de posibilidad de que la gente se reconozca. O sea, nosotros hace 200 años de historia ciudadana nos dicen que somos todos de los barcos, que somos todos europeos. Digo, a veces es difícil generar las condiciones para el reconocimiento y sobre todo en connivencia, en paralelo con el insulto nacional por antonomasia, que es negro de mierda. Entonces, digo, la invitación a ser negro es negativa: pobre, infausto, infeliz, melancólico, criminal, extranjero, ¿no? Esta idea de que cuando uno tiene la piel oscura le preguntan de dónde es porque no puede ser argentino. Entonces, digo, si la invitación a lo negro es malo y si constantemente nos viven diciendo que somos europeos, la pregunta es si la gente se autorreconoce. Yo pienso en el censo que empezó hace unos días. Por primera vez se pregunta, ¿no? Eso. Se pregunta y es muy interesante, ¿no? En el 2010 también se había preguntado, fue un censo muy particular. El censo, claro, acotado. Y aparte, digo, a las 9 de la mañana nos contaban de que había fallecido Néstor Kirchner, lo cual fue un día muy especial. Pero se pregunta por segunda vez, se pregunta por tercera vez sobre pueblos originarios. Ahora la gran pregunta que falta es... Hay una pregunta si la gente se reconoce indígena, hay una pregunta si la gente se reconoce afroargentina. ¿Y cuál sería el resto? O sea, el 1% va a decir que es negra, el 2% va a decir que es india y el resto que se supone que somos todos blancos. Y vuelvo a repetir, ahí lo que hay que invertir es la carga y revisar, ¿no? Y de eso se trata el racismo, de las ausencias de lo que no se pregunta, ¿no? Hacer foco o entender que el racismo es algo, generalmente preguntas en torno a, bueno, ¿alguien se sintió discriminado? O alguien sufrió una situación de abuso. Y el patriarcado y el racismo no son sensaciones, son hechos, frente a los que el Estado, la política, la sociedad tiene que actuar partiendo de la base de que eso existe y hay que combatirlo. ¿Está organizada la sociedad afroargentina? Digamos, si alguien ve otra entrevista, de repente se da cuenta que se autopercibe de esa manera porque su historia lo hace sentir así, quizás hasta ahora lo había negado. ¿A dónde puede recurrir? ¿Dónde puede informarse? ¿Qué puede hacer? Sí, hay organizaciones. Bueno, la comunidad afroargentina tiene una larga tradición de organizaciones. Me atrevería a decir, de las primeras organizaciones mutuales que tuvo la Argentina en el periodo colonial han sido afroporteñas de acá de la ciudad de Buenos Aires, cuando no existía ni en miras la idea de los sindicatos, ¿no? La sociedad de socorros mutuos, las cofradías, las naciones, la prensa afroporteña. Eso, juntarse para ayudarse. Claro, obvio. Fue el primer sindicato. Sin duda, siempre. sin duda. Y si uno piensa en los de abajo, o el propio movimiento obrero, ¿no? Si uno piensa aquellos, ¿cómo se los denomina? Aquellos que defienden los derechos de los trabajadores negros, ¿no? Entonces, y tiene un sentido, ¿no? Porque tiene que ver con una tradición histórica. Pero lo que hay que aceptar también un hecho. Sí. La población negra suele sufrir más violencia policial, suele sufrir más desempleo, más pobreza, digamos. Esa discriminación se traduce en hechos concretos. De una vida que el nacimiento por el color de la piel ya de por sí estadísticamente tiene unas limitaciones. Indudablemente. Lo que sería interesante es que las estadísticas rindan cuenta de esta realidad. Ciertos discursos desracializados, ¿no? Que proponen que si vos nomenclás racialmente la situación de las poblaciones, eso es racismo. Bueno, nada más inocente que esa idea, ¿no? Digo, si uno no hace tasas diferenciales en términos de género o sexualidad, poco podría saber de la realidad de las mujeres en la Argentina. Bueno, lo mismo uno tiene una sensación muy sencilla. ¿De qué color son los legisladores o los periodistas en los medios de comunicación y de qué color es la gente en las villas, en la cárcel o en los casos llamado de gatillo fácil? Y es muy sencillo. O sea, y está tan claro y es tan urgente como la idea de que el racismo mata, ¿no? No tiene que ver simplemente con una idea de los prejuicios, ¿no? Fernando Báez Sosa, un grupo de chicos tratando de impulsar una suerte de mandato
de masculinidad blanco, de congraciarse no solo como varón, sino como varón blanco, hay que matar a un negro. Y al grito de negro de mierda te vamos a matar, lo mataron a patadas en la calle, mientras la policía de la provincia de Buenos Aires tenía los brazos cruzados y veían cómo lo fajaban. Y la clave que claro, que no es un chiste, el racismo, por eso no creo en el microrracismo, insisto, y sobre todo en función de que entendemos que es una cuestión estructural. El flagelo, y me parece que en ese aspecto el movimiento de mujeres viene dando en Argentina particularmente grandes avances, que se entiende que no se puede seguir viviendo en una sociedad patriarcal, pero tiene techo esa bandera. Tampoco se puede seguir viviendo en una sociedad racista. Entonces me parece que por ahí va la mano. Fede, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias por la invitación.